Bueno, entonces tenemos todos los elementos para tener una fuente regulada, una fuente completa. Entonces ya dijimos que una fuente de alimentación era coger corriente alterna y convertirla en corriente continua. Y ahí estarían todos los elementos que componen una fuente regulada, que sería el transformador, el rectificador, el filtro, la regulación, el sistema de regulador, que sería la resistencia del CNE, y la carga, pues obviamente es la que nos va a indicar las condiciones de la fuente. Vamos a hacer un diseño, pero antes de hacer el diseño quiero que analicemos el circuito y veamos una falla grande que tiene este circuito, que es, obviamente, queremos que la potencia que consume esta carga nos entregue la fuente, pero que los demás elementos no consuman potencia. Pues eso es eficiencia energética que siempre se busca en la ingeniería, de que no se desperdicie o no se pierda, en este caso potencia eléctrica. Y estamos viendo que por la resistencia R1 va a pasar la corriente que le va a llegar a la carga más la corriente que va a consumir el cerebro. Por lo tanto, pues es un circuito netamente o totalmente ineficiente, porque la resistencia R1 estaría consumiendo potencia. Ya hay que hacer algunas modificaciones para que esto realmente se vuelva útil. Y ahorita vemos al final del diseño otras dificultades que tiene desde ese mismo punto de vista de eficiencia este circuito. Entonces vamos a hacer pues, un diseño para muy baja potencia, porque como le estamos diciendo, pues no es muy aplicable como un circuito práctico. Entonces digamos que tengo una carga que necesita 12 voltios, que consume una potencia de 0.3 vatios, pues vamos a trabajar con muy baja eh, potencia, y vamos a diseñar el circuito para que se cumplan las condiciones. No vamos a hablar de factor de rizado, porque lo que vamos a tratar, lo que queremos hacer es lo siguiente: si siempre tenemos que la señal que le aplicamos al zener está siempre entre su zona, el voltaje de salida tendrá las variaciones que depende enteramente del zener. Eso también, ahorita más adelante también lo vemos cómo se soluciona si queremos una carga que no permite esas variaciones que se presentan en el diodo zener, pues cómo se logra solucionar ese problema. Entonces, bajo esa punto de partida, entonces nosotros podríamos decir que de esta fórmula podríamos calcular la corriente máxima de la carga, que sería 0.3 sobre 12, serían 25 miliamperios. Ya, pues baja corriente, estamos hablando entonces que es corrientes muy bajas. Y vamos a decir que la corriente mínima, pues que esto es de una carga enchufable, que la corriente mínima es cero. Es decir, llegará un momento en que se apaga la carga, la corriente es cero, y bajo esas condiciones vamos a hacer el diseño. Recuerde que el diseño es darle todas las características eléctricas de todos los elementos que están involucrados en el circuito. Cuando uno diseña, lo único que tiene que tener claro es cómo funciona el circuito, y ustedes pueden empezar desde el transformador y llegar hacia la carga, o de la carga llegar y irse al transformador. Hay un ejemplo en el Cedra que hacen parte del transformador y llegan a las condiciones de la carga. Nosotros lo vamos a hacer al contrario, pero por cada uno tendrá su forma de diseñar. No importa, esto no es unas recetas de cocina, sino unos pasos para que ustedes simplemente tomen consideraciones y tomen sus propios criterios. Para este diseño también, como estamos diciendo que la carga varía, porque la carga varía entre estos dos valores, 0 vatios a 0.3 vatios, pues la carga es variable, o sea, estamos diciendo que la corriente varía entre 25 miliamperios y 0. Lo mismo vamos a decir con el voltaje de red. Normalmente vamos a decir que el voltaje de red es 120, y vamos a tomar una variación, digamos, del 10%, más o menos,
el 10% como variación de carga de la red. Eso dependerá del distribuidor de nuestra energía. Pues hay regulaciones en los sistemas eléctricos, ustedes lo pueden consultar para ver si esta variación es lo permitido o lo establecido. Entonces vamos a empezar primero con el CENER, pues, y en este caso pues vamos a trabajar pues, con CENER como la corriente de baja, con CENER de baja potencia. Entonces lo primero que necesitaríamos es conocer un CENER de 12 voltios para tener el voltaje que queremos. Entonces vamos a trabajar con lo que acabamos de decir del ejercicio, decir que tenemos un CENER que tiene 12 voltios a una corriente determinada, T, usted lo mira nuevamente, que la potencia máxima es 1 vatio, y con eso llegamos, con los datos que nos piden que la corriente mínima del CENER sea o la del fabricante de 5 miliamperios, llegamos al circuito equivalente, este que está pintando en el tablero 11.7, y esta resistencia de eso. Ese fue el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar un CENER con esas características. O sea, volvemos a circuitos y reemplazo para analizar las otras elementos el circuito equivalente. 11.7 voltios, 10 ohmios. El siguiente elemento que tenemos que considerar es R1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa cálculo? Nosotros nos debemos colocar en los dos extremos, o en el máximo o en el mínimo. En el máximo el CENER se va a dañar por corriente, se puede dañar por corriente, y en el mínimo el CENER puede salir de su zona. Entonces lo que vamos a trabajar es inicialmente con el mínimo, porque como les digo, el que quiera trabajar y hacer el diseño o hacer el ejercicio considerando el máximo, pues lo puede hacer. Entonces el mínimo que nos dice que para que este elemento que es el CENER trabaje, necesito mínimo 5 miliamperios. Y voy a darle un margen porque la señal que yo le puedo meter aquí en el condensador puede tener rizado. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente, si llega a tener rizado, si la tomo con 12 voltios, pero esta tensión hace que baje los 12 voltios, quiere decir que esta corriente disminuiría y bueno, sacaría de su zona. Voy a darle un margen y voy a decir que en el circuito yo voy a escoger que la corriente que circule mínima sea 10 miliamperios para tener un margen y poder trabajar. Entonces volvemos al mismo, ya tenemos el CENER. Entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a trabajar con la tensión mínima, ya un voltaje NR mínimo. Tengo mi resistencia, tengo mi circuito que me pide el CENER 10 miliamperios, y que como voy a trabajar con el mínimo, esta corriente será mínima cuando la carga pide la máxima corriente. Entonces la corriente de 25 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que en este punto la tensión de salida, ya la tensión de salida mínima, va a ser 10 miliamperios por 10 daría 0.1 más 11.7 daría 11.8. O sea, en este punto la salida es 11.8 voltios. Si yo quiero tener 11.8 voltios, obviamente la tensión que debo meter en la regula pues tiene que ser mayor a 11.8 para que asegure que esté en su zona. Le podemos dar un 20% como criterio y digamos que escojo 14 voltios. El que quiera escoger 13, 14, hágalo. 12 no serviría porque estaría muy cerca de 11.8 y pues cualquier cosa me sacaría el CENER de eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La corriente IC1 es la suma de 10 miliamperios más 25 miliamperios me da 35 miliamperios. Entonces, fácilmente ya puedo calcular R1. R1 es diferencia de tensión 14 menos 11.8 voltios sobre la corriente, que son 35 miliamperios, me da el valor de la resistencia. Ese valor de la resistencia
ya le doy el dato para ya calculado por aparte, me da que la resistencia es de 63 ohms. Por lo tanto, esta resistencia debe ser de 63 ohms. Aquí me falta un dato que es cuál es la potencia que va a disipar esa resistencia. Como estoy en el caso mínimo, la corriente no es la máxima que va a circular. Cuando miremos el caso de voltaje máximo, esta corriente será máxima. Ahí sabré cuál sería la potencia de la resistencia. Inicialmente lo que estoy diciendo es que el valor de la resistencia es 63 ohmios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues entonces vamos a decir lo siguiente. Bueno, este es el caso mínimo, o sea, me voy a colocar que el mínimo es cuando la tensión de red sea mínima. Si le resto el 10% a 120, me da que el voltaje de red mínima es 108 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer una regla de 3 que me dice, si a 108 voltios me corresponden 14 voltios, cuando la tensión sea máxima, o sea, 10% por arriba, 132, ¿a cuánto le corresponde? Eso nos da que la tensión máxima de red es 17 voltios. Entonces vengo aquí y cambio acá y coloco 17 voltios. Con 17 voltios obviamente esta corriente ya no va a ser 35 mil amperios. Y entonces lo que voy a decir es, el problema de esta corriente que le estoy colocando aquí es que el Zener se me queme. ¿Cuándo se me queda el Zener? Cuando la corriente real sea mínima, ya en este caso que no haya resistencia, esté desconectada. Entonces nuevamente me queda esta malla para calcular la corriente que está circulando por ahí. ¿Cómo puedo calcular esa corriente? Y Z máxima será igual a 17 voltios menos la caída que hay aquí, 10 miliamperios. Aquí sería la corriente, es la incógnita. Estoy haciendo esa malla menos 11.7, las diferencias de tensiones sobre la suma de estas dos resistencias que quedan en serie sobre 73 ohmios, me da que la corriente y Z máxima es de 71 miliamperios. Lo que me indica que no voy a tener problemas porque habíamos dicho que el Zener es de 1 vatio y entonces la corriente máxima ya la hemos calculado es de 83 miliamperios y no tendremos ningún problema con el Zener. Por lo tanto, ya tendríamos la garantía de que este circuito va a funcionar y ahora sí puedo calcular la potencia de esta resistencia y la potencia de esa resistencia R1 pues será el voltaje o el valor de la resistencia, pongámoslo I cuadrado por R, I es 71 miliamperios, R es 63 ohmios y consigue la potencia que debe tener esa resistencia. Pues obviamente al colocarla debe ser una resistencia comercial de mayor valor al que acabo de calcular. Entonces ya estamos ahora en este punto, ya tenemos R1, ahora vamos a calcular el condensador. ¿Cómo voy a calcular el condensador? El condensador lo voy a calcular de la siguiente manera. Acuérdense que todo lo que queremos es constantes de tiempo grandes para que el frisado sea lo más pequeño posible. Entonces voy a decir, mire, yo tengo un condensador y puedo decir qué resistencia equivalente estoy viendo en el resto del circuito. O sea, voy a cambiar esto por una equivalente que es el condensador y una resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula una resistencia equivalente? Pues simplemente es el voltaje sobre la corriente. Y vamos a tener dos casos. Si el voltaje es mínimo y el voltaje es máximo. Si el voltaje es mínimo, dijimos que el voltaje mínimo sería 14 voltios. O sea, en este punto habrían 14 voltios. Y la corriente que circularía en ese momento serían 35 miliamperios, que dijimos que era la suma de lo que va por el Zener más lo que pide la carga
y esto nos da una resistencia equivalente de 400 ohmios. Esto sería para P sub NR mínima. Para la máxima, P sub NR máxima, la tensión sería 18 voltios, que es 17 voltios, perdón, 17 voltios, que es lo que nos dio. Y la corriente dijimos que era 71 miliamperios. Esto nos da 239 ohmios. ¿Cuál es el peor caso? Este, que la resistencia más pequeña, porque si trabajo con esta de acá, puedo garantizar que si la corriente sube, baja, pues la resistencia equivalente sube y el rizado será todavía menor. Entonces, ¿ahora qué hago? Digo, bueno, mire, yo dejé 5 miliamperios de margen de variación, ya un delta. Acuérdense que estoy haciendo esto. Ojo que aquí es donde tienen que tener claridad de cómo funciona el circuito. Y estoy diciendo que yo tengo una tensión continua y alrededor de la tensión continua voy a tener un rizado. El problema es, en el caso mínimo ya dijimos, cuánto puede variar aquí, máximo. Entonces dijimos que en este caso, si tengo 14 voltios, por aquí circulan 10 miliamperios. Pero el Zener, el mínimo es 5 miliamperios, le estoy dando un margen de 5 miliamperios. Esos 5 miliamperios, por el valor de la resistencia que son 63 ohmios, me da un margen de 3.315 voltios. Si se acuerdan, esto va en la mitad, o sea, si lo que yo necesito para después calcular el condensador, acuérdense que es el voltaje del rizado pico a pico, el voltaje del rizado pico a pico, entonces será el doble de este, sería 0.663 voltios. Entonces tendré ya todos los datos que necesito para calcular. Mi resistencia es 239, el valor de rizado pico a pico es 0.63. Usamos las fórmulas que ya habíamos hecho en un ejercicio anterior, que era a partir de ese circuito nos devolvemos y calculamos todo el resto del circuito. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera. Miren que llegamos a una situación que ya hemos podido resolver. Tengo que el valor de C, en este caso, voy a trabajar con 17 voltios, que es el caso, debe ser igual al valor pico menos el valor pico a pico del rizado sobre 2. Y el valor del rizado pico a pico es igual al valor pico, que en este caso trabajaría 11.7, que sería el valor pico, menos sería el valor pico, lo voy a calcular de aquí. Recuerden, hicimos exactamente el anterior, ya conozco que esto es 0.3, esto es 17 voltios, lo puedo calcular, nos da 17, este es el valor pico, por 8.3 milisegundos sobre R, que son 239 ohmios por C. Y ya puedo calcular de aquí C, puedo calcular los diodos, puedo calcular el transformador. Ustedes pueden completar el ejercicio para entender el diseño.